Estamos estudiando los misterios. ¿Por qué? Porque como acabamos de leer en 1 Corintios 4, del 1 al 2, se nos manda a ti y a mí, a los creyentes, a ser administradores de cada uno de estos misterios. Pero versículo 2, como leímos, se demanda, se requiere, se nos pide que tú y yo, ¿verdad?, una vez que estemos frente al Señor, dando cuenta, porque esa es la idea del pasaje, podamos ser hallados fiel. Por eso nos hemos dado la tarea de ver este paquete de misterios, 7 misterios, y conocerlos, porque tienen que ver mucho con cada uno de nosotros, para que podamos administrar cada uno de estos misterios. Y hemos visto hasta el momento 5 de ellos, 5 de 7. Hemos visto el misterio de la piedad, el misterio de Cristo, nosotros en Cristo, el tercer misterio. En cuarto lugar vimos el misterio del arrebatamiento, el rapto, ¿verdad? Y ese es el que más me emociona a mí. Y la semana pasada vimos el misterio del endurecimiento de Israel. Y en esta tarde vamos a ver el sexto misterio, que es el misterio de la iniquidad. Y vamos a aprender cosas interesantes, o quizás vas a recordar cosas interesantes. Ahora, como te he venido diciendo, estamos viendo dónde está cada uno de estos misterios, viendo un poquito de cada uno, aprendiendo. No los estamos estudiando en totalidad, porque son bastante extensos, muchas doctrinas incluidas en cada uno de ellos, pero al menos estamos ubicándolos, sabiendo dónde están en la Biblia, teniendo una pequeña noción y administrarlo, empezar a tener una buena mayordomía de cada uno de ellos. Si Dios lo permite, si Jesús no ha venido, en un futuro vamos a estar estudiando quizás un poquito más en detalle, más a profundidad, cada uno de estos misterios. Nuestro sexto misterio está en 2 Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses capítulo 2, del 1 al 10 vamos a leer. Busca ahí conmigo, 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 10, y leámoslo. Vamos a leer estos 10 versículos para tomar la idea, el contexto de todo, aunque vamos a notar que el misterio insiste en el verso 7, pero todo lo que vamos a leer está estrechamente relacionado. Dice versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Aquí está. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el resplandor de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En estos 10 versículos encontramos lo que se llama el misterio de la iniquidad. Ahora, ¿en qué consiste este misterio? Hemos estado aprendiendo en qué consiste un poco en detalle, así teniendo una breve reseña. Y en el sexto misterio de la iniquidad, consiste en la manifestación del anticristo. Por eso te mencioné que tenía que ver con el futuro. Tú y yo no lo vamos a conocer al anticristo, la verdad, ¿verdad? Pero consiste en la manifestación del anticristo, Satanás, ¿verdad? El diablo encarnado en la tierra, en un movimiento donde Satanás quiere ser adorado por medio de su hijo, o sea, el anticristo ahí está, ¿verdad? Esto, hermanos, es profecía, la verdad, pero como vamos a aprender en unos instantes, ya está en acción y ya vamos a llegar ahí. Pero el anticristo, esa manifestación así personal, todo tú y yo no lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque como hemos venido aprendiendo, tú y yo nos habremos ido en el arrebatamiento, en el rapto. ¿Te acuerdas? Comenzamos con el misterio de la piedad.
Y si hay algo, fíjate, aquí comparativo entre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Y te lo digo, el misterio que así como hay un misterio de la piedad, o sea, Dios manifestado en carne, así hay un misterio de la iniquidad, o sea, de la maldad, que es Satanás manifestado en carne. O sea, vemos esta comparativa, ¿verdad? O sea, misterio de la piedad, Dios manifestado en carne; misterio de la iniquidad, el diablo, Satanás, la serpiente antigua manifestado en carne. De eso trata este misterio. Tiene que ver con el diablo realmente encarnándose en una persona que va a ser conocida como la bestia. Vamos a ir un poquito allí más adelante. El anticristo, que quizás es el nombre más popular que tiene, pero que realmente va a ser el diablo encarnado, Satanás encarnado. Ahora vamos a ir, fíjate, por todos estos versículos de manera un poco rápida. No nos vamos a detener mucho en 10 versículos, porque desarrollarlos en espacio de una media hora es bastante difícil, así que voy a tratar de no ir con detalles, aunque me gustaría ir palabrita por palabrita, pero vamos a ir un poco rápido pasando por cada uno de estos versículos. Y volvamos, 2 Tesalonicenses 2 del 1 al 2, leámoslos una vez más. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Pablo en el capítulo 2 comienza rogando a los hermanos en relación a ¿qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y a la reunión con Él. Esto es el arrebatamiento. Pero ruega en relación a eso, como dice versículo 2, a que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. En otras palabras, les está instando a que en relación a lo que han aprendido en cuanto a que Jesús viene por cada uno y vamos a estar reunidos con Él, que estemos firmes, que no nos dejemos mover fácilmente del modo que tenemos de pensar en relación a ello. Y la idea que nos está dando acá es que estos hermanos de Tesalónica habían sido, estaban intranquilos, porque como que estaban cambiando su manera de pensar, estaban pensando algo que no. ¿Te acuerdas? 1 Tesalonicenses, ahí ellos estaban pensando en aquellos que estaban muriendo. Ellos vivían a la luz de que Jesús venía. Jesús viene por cada uno, el rapto, el arrebatamiento. Pero ellos estaban viendo a las personas morir y estaban preguntando, ¿y qué va a pasar por ellos? Y Pablo, ¿verdad? O Dios a través del apóstol Pablo, inspirado, les explica que no les debe de entristecer, porque en el arrebatamiento todos los que hayan muerto en Cristo van a resucitar primero. Acá, ¿verdad? En la misma iglesia se había introducido una enseñanza, y fíjate, termino leyendo el 2 una vez más, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. O sea, habían 3 fuentes de información equivocadas acá. Y esa es la idea que del pasaje. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Ahora, no te resalto las primeras 2 porque nos tomaría mucho tiempo, pero la tercera sí. Quizás lo que estaba sucediendo es que estos habían recibido alguna carta, eso es al menos la idea que da, como que si venía del apóstol Pablo, en donde quizás les estaban cuestionando, les estaban haciendo pensar de que el día del Señor ya estaba en acción. Y ya vamos a ver un poco en cuanto a ello, porque el versículo 2 termina en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se deben dejar mover en cuanto a ello, está diciendo el apóstol Pablo. Ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. Porque el día del Señor está cerca. La idea es como que quizás ellos estaban pensando que ya estaba en el día del Señor. Ya había sucedido el arrebatamiento. Entonces ellos estaban conturbados, es lo que nos está diciendo acá. Estaban inquietos, estaban intranquilos. Pero estas palabras que estamos viendo acá en estos versículos 2, lo que está haciendo Dios a través del apóstol Pablo es tranquilizándolos. No, hombre, tranquilos. Yo les ruego que estén firmes allí, no se dejen mover en cuanto a ello, y que no estén inquietos, hombre, que no estén preocupados. Tranquilos, está diciendo, porque el día del Señor está cerca. Fíjate, en la Biblia hay 2 días mencionados. Hay 2 días mencionados que la Biblia resalta allí. Y como en primer lugar es el día del Señor, como tenemos ahí en el versículo al final del 2, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Está el día del Señor, pero por otro lado la Biblia menciona el día del Señor Jesucristo o el día del Señor Jesús. Hay una diferencia entre estos días y no se refiere a lo mismo. El día del Señor, fíjate, el día del Señor es el mismo día de Jehová mencionado en el Antiguo Testamento y se refiere a la segunda venida de Cristo al final de la tribulación. Zacarías capítulo 12,
Zacarías capítulo 14, Hechos 2:20 nos da bastante información. De hecho, el Antiguo Testamento está lleno en relación a este día. A veces lo menciona aquel día, aquel tiempo, está todo relacionado, son palabras sinónimas, es la misma palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, o mejor dicho, se refiere al mismo día, el día del Señor. Ahora, pero te comparto un versículo acá, Joel capítulo 2, fíjate, Joel capítulo 2, versículo 1 al 2, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, tiemblen, todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y fíjate, 2, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Acá Joel está hablando de ese día de Jehová, del día del Señor, de que Pablo está haciendo alusión allá en 2 Tesalonicenses, que también Apocalipsis menciona, que 1 Tesalonicenses capítulo 5 menciona, el día del Señor, y se refiere al día de Jehová, a aquel día, que va a ser un día de tinieblas y de oscuridad, ¿no? Es decir, no es un día bonito, realmente va a ser un día de juicio. Pero por el otro lado, en el Nuevo Testamento encontramos el día del Señor Jesucristo o Jesús. Solo aparece en el Nuevo Testamento y se refiere al arrebatamiento. Y espero darme a entender aquí en cuanto a la diferencia. El día del Señor es el día de Jehová y se refiere al día de juicio y alude a la segunda venida. Pero el día del Señor Jesús o de Jesucristo se está refiriendo al arrebatamiento, al rapto, como aprendimos hace 2 semanas. Y tú encuentras esta expresión en 1 Corintios 1 al 8, capítulo 5, 5, 1 Corintios también, 2 Corintios 1, 14 y todo. Ahí están. Vas a encontrar día del Señor Jesús o día de Jesucristo. Pero también, fíjate, te comparto Filipenses 1:6, uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién la comenzó? Dios, Jesucristo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y este es uno de esos pasajes que uno debe agarrarlo y guardarlo en la mente, en el corazón. ¿Por qué? Porque nos enseña y nos da luz en cuanto al plan de Dios. El día que tú y yo recibimos a Cristo Jesús, ese mismo día Dios empezó una buena obra en nuestros corazones, en nuestra vida. Empezó a irnos conformando de gloria en gloria en la imagen de Jesucristo. Pero todo lo va a completar, lo va a perfeccionar en el día de Jesucristo, en el día del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ese día Jesús dice, y como aprendimos hace 2 semanas, va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces hay una diferencia entre estos 2 días. El día del Señor se refiere a la segunda venida, al día de Jehová del Antiguo Testamento, y el día del Señor Jesús o el día del Señor Jesucristo o el día de Jesucristo se refiere al arrebatamiento. Ahora, esto es bien importante tenerlo claro, porque volviendo acá a 2 Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Estos hermanos estaban preocupados en relación a ello. Y Pablo dice, tranquilo, yo les ruego que estén firmes, que no estén intranquilos, Habían 3 fuentes que los habían dejado un poco preocupados, pero Dios está tranquilos, no se dejen mover, tienen que estar firmes allí. Ahora, versículo 3, 2 Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe. Y tú y yo debemos de tener cuidado porque no debemos de permitir que nadie nos engañe. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este versículo 3, fíjate, nos enseña 2 cosas. 2 cosas que tienen que suceder antes que el día del Señor venga. Nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá. ¿Qué no va a venir? El día del Señor. El día de tiniebla. El día de Jehová. La segunda venida de Cristo sin que antes venga, número 1, la apostasía. Eso es lo que está diciendo acá este versículo. Sin que antes venga la apostasía. No va a suceder esto sin que haya un abandono de la fe. La apostasía es eso, un abandono de la fe. Es que la gente se aparte de la fe en Dios, la fe en Jesucristo. Va a haber una apostasía. Y ya estamos viendo quizás un poco en cuanto a ello. Muchas personas que están negando
Tal vez no de labios, pero sus hechos, como dice Tito, ¿verdad? Con sus hechos niegan a Dios, están abandonando la fe. Eso estamos viéndolo ya. Pero también en segundo lugar se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No va a suceder el día del Señor sin que haya una manifestación pública de este hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí encontramos dos nombres más atribuidos en la Biblia al anticristo. Al anticristo, como nosotros le conocemos. El hombre de pecado y el hijo de perdición. De perdición. Entonces, nos da dos cosas que tienen que suceder antes que el día del Señor suceda. Hermanos, yo te digo, estamos cerca. Estamos viendo un abandono, como te acabo de mencionar, de la fe de muchos creyentes, de muchas personas que dicen ser creyentes, y uno a veces piensa y todo, dejando y todo, mucho que decir acá, pero sigo avanzando acá y todo, pero la manifestación de ese hombre de pecado, ahí está. Y te mencioné hace un ratito, minutos atrás, que tú y yo no lo vamos a conocer, no vamos a haber manifestado plenamente ese hombre de pecado, porque según la cronología bíblica, según cómo ha dividido Dios la Biblia, tú y yo nos habremos ido. Y vamos a aprender unos instantes de que para que haya una manifestación de este hombre de pecado, tú y yo no tenemos que estar acá. El Espíritu no tiene que estar acá. Nos habremos ido, así que no lo vamos a conocer. Fíjate, al estar en esto de la cuarentena, ¿verdad? Una de las cosas que uno ha hecho es pasar quizá un poco más en la casa. Bueno, hemos pasado en la casa y todo, pero uno a veces sobra qué hacer. Y una de las cosas que se ha hecho es ver a veces películas, ver series. Y estamos con mi esposa, con Janet, ¿verdad? Viendo una serie y todo bastante popular en este momento de cuarentena y todo viendo, pero una de estas de ciencia ficción. A mí me gustan, ¿verdad? A nosotros nos atrapó esa serie y viendo, y algo que nos llamó la atención, fíjate, porque esta es una serie donde hablan de viajes en el tiempo, futuro, pasado, presente y toda esta cuestión. Es una serie donde utilizan bastantes frases de muchos famosos a través de la historia, sacan bastantes cosas intelectuales, pero algo que nos llamó la atención es que fíjate que en la serie dijo y habló del anticristo, y dijo así casi textualmente lo cito, y uno de los personajes dijo, bueno, cuando aparezca el anticristo va a tener 33 años. Cuando lo dijo, ya que yo nos volvimos a ver. Pero ahora, esto no es Biblia, ahora te estoy comentando algo que vi en una de las series, 33 años. Me quedé, no, por la Biblia, al menos yo no lo he encontrado, y te lo comparto acá quizás si tú tienes un poquito más de conocimiento y has profundizado, y sabes, yo te animo, ¿verdad? O te digo, te ruego acá que te comuniques conmigo y intercambiemos ahí, ¿verdad? Y me comentes tu posición en cuanto a ello, pero me sorprendió 33 años, pero eso me hizo pensar que el anticristo, fíjate, y no vamos a ahondar mucho en cuanto a ello, pero solo te doy pensamientos así que tengo. Bueno, la Biblia lo plantea, esto sí lo plantea la Biblia, es que el anticristo va a imitar. El diablo es un imitador y su usurpa, imita a Dios. Entonces el anticristo es un imitador de Cristo. Entonces muchos, ¿verdad?, piensan de que la edad que va a oscilar el anticristo, que va a tener es entre 30 a 33 años. 33 años. Ahora, imagínate, Jesús viene de aquí un par de años, significa que ese hombre ya está, pero no se ha manifestado. Ese es el punto, no se ha manifestado. Ese hombre de pecado, ese hijo de perdición, ahí está, pero no se ha manifestado. Ahora yo, y te lo digo, yo he escuchado a muchos buenos maestros de la Biblia decir que este personaje ya está. En nuestros tiempos nos ha tocado, no la bendición, quizás no es la forma de decirlo, pero sí el que él pueda y tener, quizás algunos creyentes le van a conocer. O le conocen, mejor dicho, pero no saben quién es él. No saben quién es él. Ahora, allá saliendo de todo esto, solo te quería compartir en cuanto a ello, pero no lo vamos a conocer. Este hombre de pecado se va a manifestar. Este hijo de perdición va a estar ahí. Pero mira versículo 4. ¿Qué va a hacer? El versículo 4 nos va a enseñar 4 cosas que va a hacer este hombre. Leamos verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este hombre de pecado, este hijo de perdición, va a hacer 4 cosas. Y versículo 4 nos la dice. En primer lugar dice, se opondrá contra Dios. Se opone, dice. Segundo lugar, se levantará contra Dios.
Se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. En tercer lugar, se sentará en el templo de Dios, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios. Y fíjate, esto nos enseña de que cuando este hombre se manifieste, los judíos, los israelitas van a haber levantado el templo una vez más. Y yo te lo digo, a mí me gusta seguir muchas noticias de Israel y he leído, he escuchado que ellos ya están listos. Ellos ya tienen la bacalazana, ellos tienen todos los materiales y en una cuestión de meses con la tecnología pueden construir su templo. Pero tienen ese problema político que no tienen toda la propiedad para hacerlo. Pero ellos ya están listos, solo están esperando que se les dé luz verde para construir el templo. Y lo que vemos es que cuando se manifiesta este hombre de pecado, este hijo de perdición, que se va a levantar contra Dios, se va a oponer a Dios, se levantará contra Dios, pero él se va a llegar y se va a sentar en el templo como Dios. 4, se hará pasar por Dios. Eso es lo que va a hacer. Se va a sentar en el templo porque va a sustituir o va a querer, como te venía diciendo, imitar a Dios, a Jesús, ¿verdad? En este sentido a Jesús, y va a decir, yo soy el Mesías, haciéndose pasar por el Mesías, haciéndose pasar por Dios. 4 cosas se nos enseña que va a ser este hijo de la perdición. Se va a oponer contra Dios, se levantará contra Dios, se sentará en el templo como Dios y se va a hacer pasar por Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 4. Ahora, siguiendo, siento que me estoy deteniendo un poco, pero no sé cómo vamos con el tiempo. Ve al 5, 2 Tesalonicenses 2, 5 al 7. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? ¿Te acuerdas? Esto lo encontramos allá en 1 Tesalonicenses. Perdón, esto de Tesalonicenses lo encontramos allá en Hechos, que yo te animo acá, ¿verdad? Tuvimos una buena enseñanza el día miércoles ahí por medio de nuestro hermano Eric, que nos compartió, ¿verdad? Este capítulo ahí en Hechos, buenísimo. 3 lugares, Tesalónica, Berea y Atenas. Mucho que aprender allí, ¿verdad? Yo te animo, si no has visto la transmisión, esa enseñanza, a que vayas. Pero Pablo solo estuvo un par de semanas, y por eso voy ahí. Solo estuvo un poco de tiempo, pero en ese poco de tiempo, acá lo que nos dice este versículo 5 es, él pregunta y le dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Es decir, que en la conversión, un par de semanas, él les empezaba a hablar de este hombre, les empezaba a hablar del anticristo, les empezaba a enseñar en cuanto a ello. Entonces, aprender de profecía, aprender en cuanto a las cosas futuras, uno no tiene que esperar mucho tiempo. Mira, uno puede aprender a temprana, aún estando recién convertido puede aprender, y este fue el caso de los de Tesalónica, ¿verdad? Los tesalonicenses, versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Este versículo 6 y 7 nos enseña, estos 2 versículos, lo que realmente impide la manifestación de este hijo de perdición. Ya está en la actualidad, ya está presente ese misterio de la iniquidad. Ya está funcionando ahí en segundo plano, no lo vemos, pero ya está. Pero no se puede manifestar plenamente por 2 razones. Versículo 6, fíjate, dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente, el qué y el quién. ¿Qué es lo que lo detiene? La iglesia. La iglesia. Ese es el qué. Versículo 7 nos da el quién y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando en la iglesia lo que detiene la manifestación de este hijo de perdición. Pero ya está en acción este misterio de la iniquidad. Ya está en acción este movimiento. Ya está en acción, pero no se puede manifestar plenamente por la presencia de la iglesia, de nosotros. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Está el Espíritu Santo, está el qué y el quién, y eso es lo que detiene el misterio y la iniquidad. Pero volviendo al versículo 7, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está, ahí está entre las sombras. Ese hijo de perdición, ese hombre de pecado, ahí está en la sombra, no se ha manifestado, pero ya está, hermanos, y te lo vuelvo a repetir, y todo, probablemente ahí está, en algún lugar del planeta, del mundo, ahí está. Él sabe de toda esta situación que estamos viviendo, coronavirus.
Quizás él está pensando, se está hablando, como te mencioné la semana pasada, de otros virus, de otras plagas que están apareciendo y quizás todo esto, ¿verdad?, solo sea una antesala para su manifestación. Quizás, ¿verdad?, todo esto nos esté mostrando que Jesús ya está a las puertas y se va a llevar a su iglesia. Se va a llevar a su pueblo. Mira, si hay algo, y aquí te voy a abrir un poquito mi corazón, si hay algo que me carga y me pone triste, es ver cómo realmente nos estamos adaptando a toda esta situación. Cómo muchos creyentes ahorita están confundiendo la prudencia con el temor. Con el temor, y te lo digo, es una de las cargas que yo tengo. Hace poco, ¿verdad? Esta semana fui a la iglesia allá al Cantón y llegué vacía a la iglesia y te lo digo, da tristeza, la verdad. Llegar aquí a la iglesia, al templo, ¿cuánto tiempo tienes de no venir? Ese edificio donde nos congregamos, donde se congrega la iglesia, está solo, está abandonado. ¿Sabes? Solo lo que hice, me tomé una foto y yo puse, ¿verdad? Ahí lo puse en mi WhatsApp y me estado próximamente, porque te digo, si hay algo que anhelo es pararme detrás de un púlpito y ver hermanos, quizás un pequeño grupo, no sé, ¿verdad? Y aquí, bueno, ya te voy a explicar, no es que estoy siendo imprudente en este sentido, pero tengo un pequeño grupo allí y predicar la palabra desde un púlpito, no desde un púlpito, ¿verdad? Uno no necesita tener la Biblia y empezar a enseñarla. Pero sabes algo que carga muchos, y te lo digo, esta es una carga de algunos pastores, amigos, predicadores de la Biblia que tenemos, que muchos han confundido su prudencia con temor. Ellos dicen, no, hay que ser prudente, que no sé qué y todo, pero es puro miedo. Puro miedo. ¿Por qué? Porque aquí te digo dos cosas. ¿Qué nos impide el que no vayamos a la iglesia? La Biblia nos enseña que debemos de someternos a las autoridades. Según las autoridades, ellos no nos están dejando congregarnos y nos sometemos. Romanos capítulo 13, Tito capítulo 3. Ahí estamos sumisos. Por eso no lo hacemos. Pero por el otro lado tenemos un mandato, que debemos de congregarnos. La iglesia se debe congregar, debemos de hacer pequeñas iglesias. No necesitamos el edificio, pero sí necesitamos congregarnos unos grupos y alabar a Dios, aprender de su palabra, tener esa comunión entre hermanos que tuvo la iglesia primitiva. Necesitamos eso. Ahora, no lo estamos haciendo por que Romanos 13 nos dice que nos sometamos. Y estamos bien, pero ya estamos próximos a semanas donde esto se va a quitar y nos van a dar la libertad de congregarnos. Ahora solo nos va a quedar un mandato, el que nos congreguemos. Ahora, ¿va a ser imprudente ir a la iglesia a alabar a Dios? Yo digo que no. Imprudente sería que aparezca sin mascarilla, aparezca sin tener los cuidados que debes de tener y todo. No, pero es que ahí en la iglesia me puedo contagiar. Y ahora yo sé que estoy tocando un tema bastante delicado para muchos. Y permíteme, acá solo estoy abriendo un poquito mi corazón y transmitiendo mis ideas y todo. Pero es ahí donde aprendí lo poquito bueno que podemos sacar de redes sociales. Vi varios posts donde decir, si no quieres venir a la iglesia porque tienes problema de contagiarse, pero si tú vas al súper, si tú vas al banco, si tú vas a pagar recibos, si tú sales a comprar comida y todo, y son focos de infección, ahí tú te puedes contagiar. Pero si haces eso, ¿por qué a veces no quieres congregarte? Por prudencia, ¿seguro? ¿No será porque tienes temor? Y aquí yo voy terminando este punto, porque yo sé que me sale un poquito del tema, pero te lo quería compartir. Porque si hay algo que a veces me carga, así te lo digo, es ver cómo la iglesia en medio de todo esto está olvidando que se tiene que congregar. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes que quizás me están viendo dicen, José Luis, extraño congregarme, deseo, ¿cuándo lo vamos a hacer? Algunos me han escrito a mí y me han preguntado, ¿cuándo? De hecho, ¿sabes? Pues tienes ahí y los hermanos del Cantón empiezan a escribirme, ¿verdad? El WhatsApp no es algo público, privado, y me dicen, ¿cuándo, José Luis? Cuando se levante la restricción. Vamos a reunir y todo, vamos a tener los cuidados que hemos de tener, pero Dios mediante, le digo, si Jesús no ha venido, vamos a podernos congregar. ¿Saben? Muchos de ellos dijeron, amén, amén. Ahora, esto a mí me entusiasma, me anima, pero me carga aquellos que dicen, no, este volado está feo y va en peor. Y si yo no te estoy diciendo, este volado está feo, la cosa está bastante complicada. No sabemos cómo vamos a salir de todo esto. Esa es la realidad. Pero hermanos, tenemos que aprender a vivir con esto. Y siempre vamos a exponernos a eso. Y aquí yo te aprovecho para decirte, y como nuestro pastor nos compartió el día miércoles, cuidémonos. Toma las medidas que tienes que tomar.
usa una buena mascarilla, que sepas que te protege. Si puedes tener acceso a alcohol, hazlo, lávate las manos. Si no tienes por qué salir, no lo hagas. Esa es la prudencia. Pero hermano, yo quiero animarte a que estés orando por esto de congregarnos. Lo necesitamos. Pero necesitamos unirnos, necesitamos estimularnos, como dice Hebreos, al amor, a las buenas obras. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Jesús está allí, necesitamos estar estimulándonos, animándonos los unos a los otros para seguir adelante. Para seguir adelante. Pero yo te digo, todo esto me muestra y me hace pensar. Jesús está a las puertas, porque aquí te digo, y es otra cuestión que la Biblia enseña, la iglesia no va a estar tan bien cuando Jesús venga. No se la va a llevar por fiel. Más bien se la va a estar llevando porque ésta no está cumpliendo su cometido. Pero no obstante, el Espíritu Santo está sobre nosotros y es el que detiene la manifestación. Y ahí está en acción. Pero mientras el Espíritu Santo esté en nosotros, los verdaderos creyentes, Él no se puede manifestar plenamente. Pero ahí está en acción. Primera de Juan 2:28, hablando de que ya está presente. Hijito, ya es el último tiempo. Y ojo, hace casi 2000 años escribió estas palabras Juan, el apóstol. Ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Ojo, que viene. Y que ahora ya está, hace 2000 años, Juan, ya está en el mundo. Ya está en acción. En el versículo 7 lo que encontramos es diciéndonos Dios a través del apóstol Pablo, ya está en acción. Pero ¿quién lo detiene? El Espíritu Santo. ¿El que lo detiene? La iglesia que está ahí. Pero ya está en acción. Hace 2000 años Juan está diciendo, allí está, ahí está. Pero una vez que se manifieste, déjame decirte que todo esto va a ser totalmente distinto. Totalmente distinto. Ahora, fíjate. Ve conmigo Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer una porción acá. Yo te quiero compartir acerca de las dos bestias, mira. Porque una de estas bestias es el anticristo que estamos estudiando. Apocalipsis capítulo 13 es uno de esos capítulos en la Biblia emocionantes. ¿No crees? Cuando uno los lee dice, aunque uno se queda con más preguntas, ¿verdad? Que otra cosa, pero cuando uno lee se queda ahí. Ahora por el tiempo no leemos desde el versículo 1, pero empezamos desde el 5. Desde el 13:5 al 18. Sí, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿A quién? A la bestia, que es el anticristo. Que es este hombre de pecado, este hijo de perdición. Este que va en carne propia a manifestar la maldad, la iniquidad. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, 3 meses y medio. Eso está hablando de la última parte de la tribulación. Recuerda, 7 años, pero los últimos 3 años y medio, los últimos 42 meses va a ser la gran tribulación. 6. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¿Te acuerdas? Se va a oponer contra todo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. Y en eso consiste este misterio. Que el diablo busca la adoración. Y la va a recibir a través de cuyos moradores no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía. La primeros versículos, hay una segunda bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto habla de su piedad, de su religiosidad. Pero fíjate, tenía una característica, hablaba como dragón. Tenía una apariencia de piedad, tenía una apariencia de que era devoto de lo sagrado, de la deidad de Dios, pero hablaba como el mismo diablo. Eso es lo que está diciendo.
12. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Esta aparece incitando a todos los moradores a que adoren al anticristo, a la bestia, al hombre pecado, al hijo de perdición. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase, y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. ¿Por qué hemos leído todo esto? Porque lo que tenemos acá es la manifestación de la iniquidad, de la maldad. Acá este versículo da luz lo que va a suceder cuando se manifieste. Cuando esta bestia y la otra bestia de apariencia de piedad aparezca. Y va a hacer que se ponga una marca en la mano derecha, en la frente. Nadie compra, nadie vende. El número 666, que es tan conocido, aparece. Ahora yo te animo, ahí está el pasaje, solo te lo mencioné para darte una idea de lo que va a suceder cuando ya esté. Ahora no puede manifestarse. Está el Espíritu Santo, está la iglesia. Ahora versículos 9 al 10, fíjate, 9 al 10. Dejamos el 8 y vamos a volver, pero 9 y 10 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Estos dos versículos, 9 y 10, nos enseña la obra, el poder de este personaje, del hombre pecado, el anticristo, la bestia, y nos enumera 5 cosas, fíjate. Dice, es por obra de Satanás. Con gran poder, dice, con señales, con prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad. Todo esto, y por eso leí antes Apocalipsis 13, lo puedes encontrar y lo leímos. No me quise detener, tuve pararme, pero iba a venir acá y solo te digo, y puedes hacer comparar la escritura con la escritura, cómo calza 2 Tesalonicenses 2, estos versículos que estamos estudiando, con Apocalipsis capítulo 13. Acá encontramos su obra y su poder en estos versículos. Pero versículo 8 nos dice el final de este personaje, de este hombre de pecado. Dice versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Acá encontramos el final de este personaje, y es que quien al final lo va a parar va a ser Jesús en su segunda venida. Y voy terminando. Apocalipsis 19 al 20 dice: y vi a la bestia. Yo te animo a que leas, por el tiempo no vamos a los primeros versículos, pero aparece ese caballo blanco, aparece el ejército, el lino fino, ¿verdad? Jesús, el verbo de Dios, y a guerrear en el Armagedón contra la bestia. Y ahora sí, 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, Jesús, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí va a ser muerto. Ahí va a ser destruido en el lago de fuego. La muerte segunda. El infierno como le conocemos. Hasta aquí va a llegar el anticristo. El movimiento de la iniquidad ya está, ya ha existido desde Génesis capítulo 3, donde menciona la simiente de la serpiente. Ya ha estado en las sombras. Ha estado en las sombras. Ahí, pero era un misterio. Pero como hemos aprendido, se manifestará plenamente después del rapto de la iglesia. Una vez que nosotros nos hayamos ido de acá, el Espíritu Santo se va con nosotros, o el Espíritu Santo nos lleva, como quieras verlo, y terminará, ¿verdad? El final de este personaje va a terminar con la segunda venida de Cristo Jesús, destruyéndolo, como acabamos de leer en Apocalipsis 19. Mucho. Siento que hemos pasado rápido, pero
la idea es tener una idea en cuanto a qué consiste este misterio. Y para terminar te dejo un desafío, y el desafío en esta tarde es a confiar en Dios y a estar firme en su enseñanza, que no nos dejemos mover fácil de nuestro modo de pensar, para no ser engañados y así no seamos inquietados por la falsa enseñanza. Te lo repito una vez más, es a confiar en Dios y a estar firme en su enseñanza para no ser engañados y así no seamos inquietados por la falsa enseñanza. Hermanos, amigos, han salido muchos realmente enseñando un falso evangelio, diciendo cosas, pero tú y yo hemos de estar firmes. Comenzamos diciendo, Pablo instando a estos hermanos a que tranquilos, no se consturben, no estén allí inquietos, no. Y nos ha dado detalles en cuanto a eso. Tú y yo debemos de tomar eso para nosotros, y allí Dios nos desafía para que podamos confiar en Él y estar firmes en lo que hemos aprendido. Pero ¿qué de ti, querido amigo? ¿Cómo está tu vida? ¿Realmente cuando Jesús venga por su iglesia te vas a ir tú? ¿Vas a ser parte de la familia de Dios? ¿Vas a ser parte de aquellos que vamos a escuchar la voz de Dios? Esa voz de mando, esa trompeta de Dios. Estoy hablando del rapto, del arrebatamiento. ¿Vas a ser parte? ¿Has recibido tú el perdón de tus pecados? ¿Eres un pecador? Tú dices, José Luis, sí, y sí. Pues déjame decirte que ese pecado te tiene destituido de la gloria de Dios, te tiene separado. Pero las buenas noticias del Evangelio son estas, que Jesús vino a morir por tus pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y todo aquel que cree en las buenas nuevas del Evangelio, en que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, pasa de muerte a vida, recibe el perdón de pecado. Si tú en esta tarde dices, José Luis, yo quiero eso, yo quiero establecer una comunión con Dios, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, y estoy arrepentido, quiero cambiar, pues el camino que debes de tomar es recibir a Cristo Jesús, creer en Él, creer en aquel que murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Si tú dices, yo creo, yo te invito a que hagas una oración después de mí y le digas estas palabras sencillas al Señor. Cierra tus ojos y repite después de mí, dile algo así al Señor. Señor, en esta tarde, yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he vivido alejado de ti. Perdóname. Estoy arrepentido y quiero cambiar. Por eso, creo en Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Y creo que Él murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y le recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por Jesús, porque por medio de Él he obtenido el perdón de mis pecados. En el nombre de Él, en el nombre de Jesús, pido todo esto. Si tú hiciste esta oración, quisiéramos saberlo. Tú puedes mandarnos un mensaje ahorita ahí en el chat y decir, yo he tomado la decisión, he creído en Cristo, o quizás te puedes comunicar de manera privada, ¿verdad? Ahí un inbox, mandar a la página de Desafío Juvenil, o comunicarte con alguno que quizás puedas conocer de la iglesia. Si tú eres de otro lugar, te animamos para que tú puedas buscar una iglesia cristocéntrica, donde Jesús sea el centro y puedas ir, acercarte para que puedas saber más exactamente lo que significa haber creído en Cristo Jesús y lo que Dios tiene preparado para ti. Terminamos orando. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de poder estar y aprender un poquito de profecía acá, Señor. Hemos ido rápido, mucho acá, pero es uno de esos temas emocionantes. Solo, Padre, te pido porque nos ayudes a estar firmes, nos has desafiado a que no seamos movidos, a que confiemos en ti, que la falsa enseñanza está ahí, pero que nosotros estemos firmes en lo que creemos para que no, Padre, podamos ser engañados. Señor, alabamos tu nombre en esta tarde y te decimos que a ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Ha sido una bendición, querido hermano, haber llegado, solamente recordándote una vez más a que este próximo miércoles te nos puedas unir a la transmisión que vamos a estar haciendo a través, ¿verdad?, de esta misma página, un nuevo culto. Así que bendiciones.